Festival de Cine de San Sebastián y yo tenemos la gran suerte de contar con el equipo técnico y artístico de la película High Life, que compite en sección oficial. Tenemos con nosotros, si es que... Sorry, excuse me. No, pardon, Juliette, pardon. Pardon, il faut mettre ça dans l'oreille. Tenemos con nosotros a las actrices Agatha Busek, Mia Goth, Juliette Binoche, al actor Robert Pattinson y a la directora Claire Denis. Supongo que habrá muchísimas preguntas, entonces vamos a empezar con la rueda. Si os podéis sentar lo más rápido posible, por favor. Buenos días. Quería preguntar a Robert Pattinson, por favor, si esta película... Excusez-moi. Hola, buenos días. Preguntar a Robert Pattinson si esta película despertó sus ansias paternales o maternales y cómo fue el trabajo con la niña, que parece muy fácil, pero imagino que no lo es, y a la directora Claire Denis, cómo alumbró esta idea y por qué pensó en él como protagonista. Gracias. Ok, vas-y. Bueno, instintos paternales. No, realmente no creo. Scarlett, que hace de Willow pequeña, es una criatura única y yo creo que es un bebé afortunado trabajar con ella porque es un bebé normal y sí, y fui consciente de ello cuando trabajé con ella. Así que, pero sí, es excelente trabajar con un bebé, en este caso, perdonar, que me ha sonado el móvil. Es como tener un animal salvaje en el plató, una fuente constante de sorpresas y también de inspiración. Alors pour moi... Para mí, trabajar con Robert era también como tener un animalito salvaje en el set de rodaje, una fuente constante de inspiración. No. Robert y yo, antes de comenzar el rodaje, nos reunimos en varias ocasiones. Para él no fue evidente. Yo creo que no comprendía bien el guión, no del todo, y yo lo veía tan joven. Pero al final, cuando empezamos a rodar, creo que, bueno, lo entendió un poco y entonces yo la verdad es que me encantó. Micro. Se concibió, ¿cómo se pensó? C'est à moi. Es para mí. Me rondaba por la cabeza desde hacía ya mucho tiempo junto a Jean-Paul, mi co-guionista. Nos rondaba por la cabeza. Imaginábamos a un hombre solo en el espacio, muy lejos de la Tierra, fuera de la atmósfera terrestre, fuera del sistema solar. Un hombre sin esperanza. No tenía esperanza alguna de regresar a la Tierra. Y todos habían muerto a su alrededor, los miembros del equipo, y ahí estaba él solo con un bebé, una niña. Y de repente sabían. Al mismo tiempo no podía morir porque no podía dejar a esta niña sola. Así que tenía una responsabilidad, mientras que hasta ahí carecía, no tenía responsabilidad alguna. De repente su vida se transforma. Así hasta el momento en el que esta niña se convierte en una mujer, que ya sí podría estar sola en el mundo. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, bueno, en la peli vemos violencia, sexo, egoísmo y
y apenas, bueno, apenas nada de amor, nada de buenos sentimientos por ningún lado. Yo al menos es la percepción que tengo, no lo he visto por ningún lado, o es la sensación que se me ha quedado. No sé, ¿cree que estamos, la especie humana, destinados a acabar así, de esa forma, con esas formas tan absolutamente básicas? Y a Robert Pattinson quería preguntarle cómo afrontó ese personaje tan desesperanzado. Gracias. Primero, Robert. Yo soy responsable. Robert no es responsable. El pobre. Él simplemente obedecía. Bueno, sí que quisiera decir que no estoy de acuerdo con usted, en absoluto. Porque imagínese, ¿puede usted imaginarse a sí mismo en una situación en donde es una cobaya científica, alguien a quien envían tan lejos? La especie humana no es eso. La especie humana es solidaria. Y a mí me parece que esa tripulación, cuando vemos sus vidas, el hecho de que tengan todavía relaciones humanas es muy importante. No son tan egoístas, no tanto. Y además están solos, sí, es cierto. Y cuando habla de sexo, me parece una palabra muy fea. Yo prefiero hablar de deseo. Deseo. Aquí en la Tierra, incluso ahí fuera, el deseo está ahí. Cuando hablamos de sexo, cuando decimos sexo, es una palabra ya un poco sucia. Y no es así. Bueno, no creo que lo ha abordado como un hombre desesperado. Yo creo que no tiene un plan, digamos, y eso es lo que me encantó acerca del trabajo de Claire, es decir, todo lo físico en las películas anteriores, es decir, y esto nunca lo había hecho antes en cualquier otro papel que había interpretado con anterioridad. Por tanto, ha sido una especie de, realmente, tenía curiosidad de cómo abordar el papel de manera tan física y no ser demasiado cerebral, digamos, ¿no? Y entonces, sí, no lo sé, no me sentía como una película acerca de la desesperación o un personaje que está desesperado. Estás viviendo minuto a minuto, digamos. Es muy curioso, normalmente en una película existe una misión definitiva. El ser... no tener dirección es muy interesante, de interpretar un papel que no tiene dirección alguna y no sabe dónde va. Hello. Hola. Quiero preguntar dos cosas, una a Claire y otra a Robert. En primer lugar, Claire, me gustaría saber si fue necesario tanto dolor visual para los que hemos visto la película y qué quería ganar, qué pretendías con ese dolor visual. La película, y para Robert ha sido la interpretación más difícil en tu carrera cinematográfica. Gracias. Deberías responder tú primero, quizás. No, en absoluto. Ha sido una de las más fáciles, la verdad, trabajar. Claire es una de mis directoras favoritas y me ha encantado casi todas las películas que ha realizado, y es muy fácil rendirte a alguien cuando confías en ellos y tu interpretación acaba siendo muy divertida, es decir, no sé, eso es todo lo que quería decir. Yo confiaba completamente en ella y te sientes muy libre a la hora de interpretar tu papel. Es una persona muy fácil con quien trabajar. Para mí, no estoy segura que entiendo exactamente la primera parte de su pregunta. ¿Ha dicho algo acerca de la violencia o...? Sí, porque
hemos visto mucho dolor visual en la película. A ver si me explico. Quisiera saber por qué y qué es lo que pretendías conseguir a través de esto. Para mí, el dolor es su condición, es decir, son prisioneros. Es como una especie de cárcel, es una cárcel en el espacio y están condenados a muerte. Y yo no creo que si que vas al corredor de la muerte, ves a las personas, bueno, están sufriendo realmente porque su ciclo vital se toma día a día, minuto por minuto. No tienen un futuro, en cierto modo, en el corredor de la muerte, y este equipo es muy valiente y intentan hacer lo mejor posible. No solamente creo que hayas visto solamente dolor en esta película. Bueno, quizás estabas dormido cuando has visto la película a veces, porque también hay mucha ternura. Y lo que quería lograr, o pretendía lograr, no lo sé. Yo ya lo he conseguido realizando la película, ¿me entiendes? Es lo más que podía conseguir, estar con este elenco de actores y actrices, y eso es todo. Cast podría ampliar un poco, hablar un poco de su experiencia trabajando en la película, ya que, bueno, tanto los papeles de Mia, Agatha como Juliet son muy intensos, pero también la película tiene una mirada muy femenina, ¿no? Entonces, tal vez podríais hablar de ello. Vas-y, Mia. Sorry, I missed. Well, it was just about talking about your experience in the film, because Tu experiencia viendo la película, porque la película yo creo que tiene un punto de vista femenino también. Sí. En primer lugar, es ser escrito por una directora, es decir, una mujer. Es la primera experiencia de trabajar con una directora, y que sea Claire, que es tan brillante en lo que hace. Me he encontrado tan afortunada el poder participar. Pero creo que debido a quién es Claire, todos sus personajes en todas sus películas siempre van a ser muy con múltiples facetas y también, personajes tridimensionales, y por eso me ha parecido maravilloso. Y me ha parecido maravilloso el poder interpretar el papel de Boise. Realmente no entiendo cuál es la pregunta. No ha sido una pregunta, ha sido una observación, que quisiera hablar acerca de tu experiencia en la película con tu personaje. Porque he visto que todos los, personajes de reparto son intensos y muy sugerentes, y quisiera saber tu punto de vista. Pues, sí, lo hago, sí. ¿Quieres hablar? Sí, es una rueda de prensa. ¿Cómo que no vas a hablar? ¿Puedo hablar en polaco? No creo que se vaya a traducir polaco, no. No lo creo. Rodamos también en Polonia. Es una coproducción con Polonia. Me encuentro en una situación muy extraña ahora porque no he visto la película. Creo que voy a estar muy feliz cuando la vea, porque lo voy a ver esta noche en el estreno. Luego podré hablar un poco más acerca de la película. Ahora puedo hablar un poco de la experiencia que tuve trabajando en el rodaje, que fue maravilloso, fue excelente. Yo creo que la cosa que más he disfrutado ha sido la libertad que Claire nos tiene y nos ha ofrecido. Y, por supuesto, no es como si no tuviéramos un guión y no sabemos lo que vamos a rodar en cada escena. Por supuesto lo sabemos, pero luego aparecía yo en el plató y la libertad que se permite ella a ella misma, y la clase de libertad que ofrece a todo el mundo que le rodea, es algo
que a menudo echo de menos. Es una cosa que me encanta y es una cosa que todos necesitamos. Estoy muy agradecida por esto. Qué bonito. Bien. En cuanto a mí se refiere, pues lo más he disfrutado es que nos conocimos en agosto y Claire quería que nos reuniéramos y pasáramos tiempo juntos, 2 semanas y pico, más o menos, y tuvimos el privilegio de conocer a astrofísicos y especialistas del mundo interestelar y entrenamos en piscinas y también entrenamos, es decir, ha sido una conversación de toma y daca y nos unimos de esta manera. Así Claire lo logró y ha insistido con la producción y todos los actores que estuvieran allí en ese punto de encuentro y creamos un buen sentimiento juntos. Y cuando llegamos al plató, al estudio en Köln, en Colonia, ya éramos una familia. Y así trabajar juntos no era trabajar realmente. Es decir, ¿cómo hacemos que este mundo sea real? ¿Y cómo lo relacionamos entre nosotros? Cada escena era un desafío porque nunca sabías dónde ibas. Y como ya he dicho que antes, es decir, ha sido una especie de libertad. Pero yo diría que Claire no dirige, sino que observa y forma parte de ti, como si fuera tu cuerpo. Quiere que le conmueva algo que es invisible. Y aunque esté cuidando lo visible, ¿me explico? Entonces siempre me fascina la manera en la que trabaja, porque hay un enorme amor y no le gusta. Si dice algo, no se corta, es decir, no miente, te lo dice en el momento en el momento que lo está haciendo, y eso me encanta. Porque siento que me trae consigo un realismo real, es decir, y luego después en el hotel tomamos una copa de vino y podemos reírnos después de trabajar. Quisiera añadir algo de todos modos acerca de Agatha y la película. Es cierto que rodamos en Polonia. Hemos tenido una producción polaca, gracias a Dios, y el momento que había conocido a Agatha, el sistema de coproducción no es una actriz de coproducción polaca. Ella le conocí en el teatro trabajando con un director en París y en Londres, y le pedí a Robert que vine conmigo a verle a Christian Baldowski, una obra de este actor, de este director, y ya estaba en el escenario. Ya le veía que era una persona ya que procedía del espacio, por así decirlo, y yo quería añadir que ella formara parte y que colaboraba. Y muchísimas gracias por invitarme. Es maravilloso que viniste a ver esa obra y me viste. No sé cuántas veces fui, unas 10 veces a ver la obra. Hola, ¿me pueden oír? Sí, mi pregunta es para los actores. Esta película tiene muchas escenas muy perturbadoras y algunas cosas no son totalmente claras al final. Por ejemplo, yo creo que es bastante abierto. No soy totalmente segura de lo que sucede con el final. ¿Qué pensasteis cuando leísteis el guión? ¿Entendíais absolutamente todo lo que estaba en el guión? I'm not sure. Y yo tengo que decir algo. No estoy segura de si es tan importante que entiendan. Digámoslo de esta manera. Bueno, yo era un poco astrofísica cuando escribía el guión. Y yo entendía algo que no entendía. Es decir, si te entras dentro de un agujero negro, digamos que si puedes llegar, si es suficientemente grande, si no te quemas antes o alcanzas un lugar que se llama la singularidad del agujero negro, donde el tiempo y el espacio se unen. Y para mí, intenté entenderlo. Para el tiempo y el espacio se unen. ¿Eso qué significa? Es como
no podía explicarlo, así que quizás el guión era un poco, un poco difícil también, un poco difícil de entender. Y a mí me parece, yo, muy bien, va sin ningún problema. Cuando vas hacia un agujero negro, no sabes lo que va a suceder. Sabes que estás ahí colocado con personas que tienes que afrontar esa situación con las demás personas. Mi objetivo y propósito era claro, porque yo era médico. Sí, qué vergüenza tu papel. Veamos, es decir, que necesitaba, y realmente no sabía qué hacer con esa necesidad. Y sin embargo, amándoles y odiándoles a estas personas a la vez, porque no entendía por qué estoy aquí y sin embargo sabiendo por qué estoy aquí. Así que todas las cuestiones que un ser humano se puede preguntar a sí mismo en la vida, en la tierra o fuera de la tierra. Tengo el sentimiento también de que quizás ella entiende en cierto modo al personaje que interpreta a Robert, prefiere la castidad, pero en cierto modo le convierte en el pasajero más deseable. ¿Por qué? Porque se niega a ella o de formar parte de todo ese juego. Entonces, yo creo que ciertamente ella no solamente está atraída, sino que tiene una especie de verdadera ternura hacia él, y yo creo que esto se muestra cuando se tumba con él y va a su cama. Mía. Esa escena, Mía lo sentía muy fuerte, como una especie de amor ciego, una escena de amor ciego, digamos. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Hurtado de Perú. Mi pregunta es la siguiente. Sí. Cuando yo veo tu película, comienzo a imaginarme muchas referencias, desde Solaris de Tarkovsky hasta películas de terror espacial clase B, hasta Alien, el octavo pasajero. Yo quisiera saber si estas películas tuvieron alguna influencia al momento de escribir el guión o tenías, no sé, cualquier otra. Y para Robert, creo que a estas alturas ya te has sacado el estigma de Twilight. Creo que estás haciendo unas películas muy, muy interesantes. ¿En qué momento decidiste ya hacer un cine tan personal? ¿Quieres que responda primero? ¿Sí? ¿Y luego Robert? Robert. Por supuesto, hay muchas referencias muy importantes, no solamente Solaris. Creo que con Tarkovsky hay algo magnífico que sucedió no solamente con Solaris. Tarkovsky nos muestra que la ciencia ficción es algo terrestre, algo que solamente los humanos pueden imaginar. No necesitamos alien, no necesitamos monstruos. La ciencia ficción está bien simplemente utilizando hombres y mujeres. Y eso es algo en lo que yo también creo firmemente. A mí la verdad es que no me importan demasiado los monstruos, no me interesan. Y en cuanto a Robert, bueno, Robert ahora, claro, él tiene que responder. Que responda a él, que nos diga el que piensa. No lo sé, realmente no pensaba que tenía ningún tipo de estigma vinculado conmigo. Eso es lo que dicen los demás. ¿Qué me cuentas? Entonces, no lo sé, y he intentado hacer que todas las películas, desde que accidentalmente me convertí en actor, encuentro que todos son muy personales. Es una especie de eso se trata, ¿no? En cualquier tipo de interpretación. Es decir, descubrir que pensar cómo lo puedes hacer muy personal para ti. Y también las últimas cuantas películas, trabajando con directores con los que he querido trabajar durante muchísimos años. No sé, realmente no puedes decirle a tu público cómo ver algo. Es como una especie de marea, ¿no?
Algunas personas piensan una cosa un año y luego piensan otra cosa el año siguiente. No tenemos demasiado control sobre ello, pero sí he agradecido a todas las personas, diferentes personas con las que he entrado en contacto durante los últimos años para trabajar con ellos. Sí, sí funciona, sí. Entonces, me preguntaba, es una pregunta para los actores, ¿qué te llevas como actores después de esta experiencia? ¿Qué lleváis a casa después de esta interpretación? Y yo llevé mi pulsera, por ejemplo, llevé mi pulsera. Ya sé que no es lo que querías decir en tu pregunta. Y también tengo las camisetas del rodaje. Eso es lo que me he llevado a casa. Y yo salí de esa experiencia pensando lo siguiente. No sé si experimentaría algo como eso. De nuevo, era un grupo de personas y estuvimos en un momento del tiempo y esto nunca se repetirá de nuevo. Y yo me fui pensando y sintiendo muy agradecida por esa experiencia, porque rodar una película como esta, con un género de ciencia ficción y con una directora como Claire y un equipo y tener libertad y confiar en tu directora ha sido una amalgama de todos estos factores y me fui sintiéndome como si hubiera aprendido mucho acerca de mí y exactamente dónde quería ir en mi futuro y la clase de personas con las que sigo queriendo trabajar. Y ha confirmado esto para mí. Esto lo ha confirmado para mí, bueno. ¿Con quién me he ido a casa? A ver. Supongo que es hacer algo donde sientes que no hay una expectativa muy específica preparada por parte de la directora, ni siquiera del guión. Y es muy refrescante, digamos, el trabajar en algo que genuinamente crees que no puedes fracasar. Y llevarte contigo esa ansiedad de cuando haces una película porque hay muchos directores tienen una idea particular en mente. Y siempre estoy pensando algo completamente diferente, porque Claire dirá, sí puedes fracasar, yo sé exactamente lo que quiero, pero bueno, tener una experiencia donde te sientes yo me sentía como el proceso fue muy orgánico y era como el mundo de la película crecía conforme lo rodábamos y todo me pareció muy natural y me parece siempre es una cosa muy refrescante. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir, pero bueno. Yo he llevado la alegría de trabajar con este maravilloso elenco de actores y directora, la alegría de compartir distintas emociones, clases de emociones. Por ejemplo, frente a Guetta en la escena juntos, por ejemplo, fue maravilloso. Porque es muy peligroso, eres muy peligrosa y me encantó, sí, la verdad. Sí, te sientes como si tienes miedo porque ella es peligrosa. Y Mia tiene una especie de amor deslumbrante y el peligro delante de ti, Rob, cuando nunca sabes dónde va a ir ese peligro que interpretas tú en tu papel, Robert. Y Andre Bajoman, por ejemplo, que es un alma maravillosa que disfruta y Lost, por ejemplo, que es una especie de personaje ambicioso, su viaje ambicioso que quiere conquistar en el cine y amar el trabajo y proponiendo muchísimas cosas que yo estaba, por ejemplo, en una escena medio desnuda y especialmente medio desnuda. Digamos, cada uno de nosotros ha sido muy especial, ha sido un momento especial, creo yo, y Andy, los productores también estaban allí. Ha habido
tan esfuerzo para hacer la mejor película posible, y yo le vi a Claire luchando con la cuestión del tiempo, a ver cuántos días, y con el plató, intentando hacerlo lo mejor posible. Pero me encantó el trabajo de todos esos países conjuntos para intentar hacer una película alocada, digamos, y eso me parece un disfrute ver esto. Y cuando vuelves a casa dices, mira, no fue fácil, pero ha sido el mejor momento y he disfrutado el mejor momento de mi vida. Y debo decir a Juliette y a ti que justo habíamos acabado una película anterior y estábamos todavía en ese estado de ánimo de estar juntas en la otra película, y yo sabía que radicalmente tenía que saltar al espacio con ella y dejar la otra película atrás y pegar ese salto al espacio, y fue una especie de apuesta el poder hacerlo y rápidamente convertirse en una médico, es decir, se convertiste en la segunda directora de la nave espacial, organizabas las cosas en la nave, y yo pensaba que eras una especie de, bueno, de dama con tu maravillosa melena larga, muy fuerte el vínculo entre Juliette y yo, y en el mismo año el poder cambiar de una película a otra completamente, y también no traer consigo la tristeza. Mi madre estaba muriendo en París y yo viajaba todos los fines de semana al hospital y a verla, y era como estar en un grupo de familia, porque la película y mi madre era una cosa completa, digamos, una cosa entera de la vida y la muerte, no tristeza, no, en absoluto. Bueno, lo que aprendimos con los astrofísicos y los astronautas es que puedes bajar en una nave rápidamente, como en 8 minutos. Así, conocerles era tan tangible y tan posible que si realmente te formas y te entrenas, puedes lograrlo. Y eso para mí fue muy revelador, porque yo pensaba que era muy difícil y tan lejos, y probablemente es muy difícil hacerlo, pero algo muy real y muy posible. Por casualidad, en Kern hay un centro de astronautas y pudimos visitarlo para entrenar con las máquinas, y en ese lugar tenemos una enorme pantalla y puedes ver la vida de los verdaderos astronautas, digamos, cerca de la Tierra, no fuera del sistema solar, sino dentro del sistema solar. Yo le vi a una persona que estaba así agachado haciendo algo y le dije, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Para qué estás haciendo esto? Solamente podía ver la espalda de la persona y la mujer que estaba con nosotros, Laura, me dijo que lo que es que el problema, los váteres están bloqueados, y estaba reparando el váter, por eso estaba agachando, y se tiró 2 días, y de repente se acercaron realmente, no estaban tan lejos, porque tenían problemas cotidianos. Así que os pido un gran aplauso para el equipo de esta película fantástica.